Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En un inicio me sumo al agradecimiento por la participación de cada uno de los 9 docentes en este foro del campo disciplinar en Ciencias Sociales y desde luego agradecer al maestro Héctor Ulises Castro Gonzaga por la iniciativa y en representación de nuestro subsecretario, el doctor Israel Jerónimo López. Muchas gracias. A nuestros ponentes, pues únicamente agradecerles su participación. Estoy seguro que de aquí saldrán grandes ideas y grandes experiencias que serán retomadas por más docentes de los diferentes subsistemas. Para dar inicio, solo quiero recordarles a nuestros ponentes que tendrán 10 minutos para su exposición. Al minuto 9 escucharán una campanita, que es esta, que indicará que deberán ir cerrando su intervención. Al final de las 9 ponencias, desde luego, tendremos una relatoría, de tal suerte que sin más preámbulos, daremos el uso de la palabra a nuestro primer ponente. Él es el maestro Israel Ixcoatl Rodríguez de la Escuela Preparatoria Oficial número 110, de Catepec de Morelos, y su ponencia se titula El uso de los recursos digitales, herramientas con un impacto sustancial en el modelo híbrido. Muchas gracias. Adelante, maestro. Sí, buenas tardes. Agradezco primero, ¿verdad?, a las autoridades por este espacio y bueno, un saludo cordial también a los compañeros maestros que esta tarde nos acompañan. Bien, voy a comenzar entonces con la ponencia del día de hoy. Y en ese sentido, como bien ya lo comentó el maestro, la ponencia se titula Uso de los recursos digitales, herramientas con un impacto sustancial en el modelo híbrido. Tomando en cuenta que el modelo híbrido no es otra cosa que la mezcla entre un modelo presencial y un modelo a distancia, vamos a estar trabajando ya en este ciclo escolar próximo, 2021-2022, en esta forma, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues bueno, lo que vamos a tratar es el objetivo de la ponencia. Por favor, puede avanzar la diapositiva, que es relatar el uso de las tecnologías de la información a través de la experiencia que se tuvo en el uso de los recursos digitales en el ciclo escolar 2020-2021, proyectando obviamente esto a su uso de estos recursos digitales en el modelo híbrido que estamos próximos a llevar a cabo. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo es que partimos nosotros ante esta circunstancia? Como bien sabemos, el magisterio estatal tuvo que transitar a un modelo a distancia propiciado por la pandemia del SARS-CoV-2. En ese sentido, nosotros tuvimos que, a pesar de no tener experiencia en esta modalidad de trabajo y principalmente también de tener esa cierta debilidad en el manejo de las herramientas digitales, pues bueno, en ese contexto nosotros tuvimos que atender y continuar con nuestra labor. Y en ese sentido, pues bueno, la educación remota con la que estuvimos trabajando, pues ha tenido avances importantes, a mi parecer, que pues bueno, no ha sido otra cosa más que el reflejo de nosotros, de los compañeros docentes que el día a día estamos frente a las cámaras, estamos atendiendo a través de diferentes modalidades a los estudiantes, y por ese lado, desde luego, que hemos dado un seguimiento oportuno al aprendizaje de los mismos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las circunstancias o adversidades a las que nos enfrentamos? Principalmente lo que salió a la luz, propiciado por las desigualdades sociales y económicas, en la que nosotros nos percatábamos que nuestros estudiantes no contaban con los medios en ocasiones, ¿verdad?, para poder ellos entonces dar seguimiento puntual a las actividades que se realizaban. Al mismo tiempo, existía una cuestión de infraestructura, porque, como bien ayer lo comentaba el maestro Bernardo de una escuela rural, y decía, ¿no?, que la infraestructura no llega a ciertas escuelas, y de antemano sabemos que pues esto se mantiene o es una constante en algunos espacios de la República. En ese sentido, bueno, nosotros, a pesar de que estamos a lo mejor en una zona urbana, no quería decir con ello que no tuviéramos este tipo de problemas también, las fallas de conexión. En la cuestión económica, los estudiantes no contaban a veces con los dispositivos inteligentes, o ya fuera una tableta, un smartphone, una computadora portátil también, para que ellos pudieran dar el seguimiento puntual. ¿Cuántas veces no se hicieron presentes también, verdad?, las fallas de conexión? Y bueno, por la parte emocional, que no podemos dejar de lado, el hecho de que hubiera alguna pérdida de los familiares, ¿no?, ya fuera de los tutores, y que sabemos que hay un sector pequeño, pero al final importante, de estudiantes que en este momento se encuentran trabajando y apoyando en los gastos del hogar. Entonces, ante esta circunstancia, los docentes tuvieron que tener esa capacidad de adaptación, ese desempeño en su labor, que prácticamente tuvo un impacto positivo, si no eficaz, sí suficiente, en el seguimiento de este proceso de enseñanza-aprendizaje con los educandos. Siguiente, por favor. Luego, entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros los docentes principalmente? Auxiliarnos a través de las estrategias que se llevaron a cabo entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para capacitarnos en esas herramientas digitales. Principalmente sabemos que no tuvimos una situación de resistencia al cambio, sino más bien esto representó un contexto, un reto en el que nos teníamos que capacitar para entonces dar un seguimiento puntual y pertinente a la educación con nuestros estudiantes. Y no fue sino en los recursos digitales, con las tecnologías de la información, que pues nosotros en esa capacitación encontramos esa puerta que buscábamos para continuar con este proceso y en consecuencia dar un seguimiento importante para con los estudiantes, y en ese sentido pues ellos pudieran ir consolidando su conocimiento y bueno, darles también esa estabilidad psicológica y proyectarlos hacia ese contexto pandémico que se estaba dando, pero con una proyección en la que ellos tenían que seguir con su profesionalización. Al mismo tiempo también en suma tuvimos la cuestión del proceso de adaptación y aprendizaje, ¿verdad? Porque, como bien lo he mencionado, no estábamos preparados para esto. Ningún estado, nación lo estaba, y obviamente el sector educativo tampoco se encontraba en condiciones para trabajar en esta modalidad virtual. Sin embargo, hemos demostrado, compañeros, esa capacidad de adaptación, de resiliencia, y hemos superado muchos obstáculos. Como lo comento, no es que esto haya sido totalmente eficaz, sin embargo ha sido suficiente, a mi parecer, y seguimos perfeccionándonos en nuestra labor, capacitándonos al mismo tiempo, y entonces apoyando así este proceso. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue el papel de los recursos digitales a los que hago mención? Primero, tendríamos que decir que el recurso digital no es otra cosa que todo material codificado para ser manipulado por una computadora o consultado de manera directa o por acceso electrónico remoto, ¿verdad? Entonces, siguiente, por favor. Estos recursos digitales nos permitieron atender ese problema, porque en un principio, en el caso personal, y creo que en el de varios de ustedes podrán compartir esta situación, cuando comenzamos el confinamiento, pues bueno, las actividades que realizábamos, que nosotros elaborábamos y diseñábamos, eran netamente asincrónicas. Entonces, después de la capacitación que empezamos a tener, prácticamente todo el ciclo escolar pasado, pues tuvimos esa posibilidad de entonces variar la forma en cómo nosotros dábamos nuestras clases ya de manera sincrónica. Estos recursos digitales nos apoyaron principalmente en el diseño de las planeaciones didácticas y también en la elaboración, por ejemplo, de esos cuadernillos digitales, que nos eran de gran utilidad, sobre todo para los estudiantes que en algún momento no contaban con Internet. De esa forma, ellos podían auxiliarse de todo este material y en ese sentido dar seguimiento a las actividades que nosotros diseñábamos. También nos sirvieron los recursos digitales
para poder elaborar los repositorios digitales, donde el estudiante tenía la posibilidad de consultar la información según la organización de sus tiempos y entonces poder avanzar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, pues desde luego que todos estos recursos nos dieron la posibilidad de cumplir, insisto, y dar pluralidad auditiva, visual a las sesiones, y en ese sentido, pues poder interactuar de una forma más efectiva con los estudiantes. Hay mucho todavía por avanzar, sin embargo, considero que lo que hemos hecho, compañeros, es un avance importante. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería la reflexión, compañeros, después de esto y en el ánimo de atender el tiempo con el que se cuenta? Que nosotros hemos demostrado que estamos aprendiendo esta modalidad de trabajo, que de esta forma estaremos también adaptándonos al modelo híbrido ya próximo, y entonces, a través de la experiencia, de nuestra experiencia docente, nosotros en esa adaptación seguiremos mejorando, porque el docente no tiene tal cual, sigue perfeccionando su quehacer día con día. Antes lo hacía en las aulas, hoy lo hace en la virtualidad. Entonces, compañero docente, quiero decirte, compañero y compañera, que el trabajo que has realizado, tu esfuerzo, tu resiliencia y sobre todo tu empatía con los estudiantes, ha dejado ver que antes de un profesional de la educación, eres también un gran ser humano. Eso sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias al maestro Israel. Gracias por la exposición clara de las adversidades existentes para el acceso a la tecnología y el uso de Internet, pero también por las estrategias implementadas para abatir esas adversidades que derivan, sin duda, en las experiencias docentes para el desarrollo de habilidades digitales y su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, maestro. Y si me lo permiten, quisiera ceder a continuación el uso de la palabra a la maestra Anabel García Arroyo. Ella pertenece al CONALEP, plantel Lerma, y el tema de su ponencia en esta ocasión es el fomento de valores como factor de cambio y desarrollo de las habilidades socioemocionales en los jóvenes de bachillerato. Buenas tardes, maestra. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Podría poner la siguiente diapositiva, por favor? Ok. En mi exposición, principalmente lo que quiero hacer énfasis es el uso de las plataformas virtuales que nos ayudan al fomento del desarrollo de las habilidades socioemocionales y que, obviamente, ante una situación de pandemia como la que estamos viviendo, se han presentado diferentes manifestaciones de estos problemas, principalmente la motivación de los chicos en su desempeño académico. Una de las herramientas que utilizamos dentro del CONALEP es el uso de la plataforma de Vivarama Global. La siguiente, por favor. Ok. Al inicio de la pandemia, buscábamos culpables de por qué se dio esta enfermedad, de quiénes fueron las personas vulnerables, de quiénes fueron los causantes, pero ya llevamos casi 20 meses en los cuales podemos resaltar que toda la población en general hemos sido afectados de manera emocional, de manera de la salud, en trabajos, en pérdidas, que nos han llevado a tener diferentes complicaciones emocionales que nos han mermado en nuestro desempeño de las actividades cotidianas que realizamos. Y obviamente, como docentes y como alumnos, también hemos tenido que aprender a enfrentar este tipo de situaciones y las pérdidas que hemos llevado, además de tener que cambiar nuestro ritmo de trabajo y nuestras herramientas para poder dar mejor apoyo a nuestros alumnos. La siguiente, por favor. En este caso, presentamos algunos chicos los cuales tenían o tienen dificultades al entrar porque tienen que compartir dispositivos, tienen que desplazarse a un café internet, a entrar a sus actividades cotidianas cuando hacíamos sesiones virtuales, o tener que compartir su dispositivo con el hermanito a diferentes horas. Por eso nos vimos en la necesidad de grabar sesiones para que ellos tuvieran acceso a ellas las 24 horas y ellos pudieran ser autogestivos de su aprendizaje también. Además, pudimos ver complicaciones porque los chicos también tenían que empezar a trabajar, tenían que cooperar en las labores de la casa, cuidar a los hermanitos en lo que ambos padres trabajaban, o situaciones de economía muy precaria en donde ni siquiera tenían el acceso a internet dentro de casa. Y esto les complicaba mucho cuando más miembros de la familia lo utilizaban y tenían que rolarse para cubrir todas las necesidades de la casa que se presentaban ahí. Por lo tanto, el manejar nuevas tecnologías, el enfrentarnos a explorar nuevas plataformas fue un reto tanto para alumnos como docentes, que estos cambios obviamente a todos nos causan cierto temor, cierta intriga de cómo nos vamos a desempeñar si no las habíamos visto, no las habíamos enfrentado antes. En el desarrollo de las habilidades socioemocionales, tenemos en cuenta que deben de venir desde casa. Sin embargo, en la escuela también somos un factor importante en el apoyo de estas habilidades. Por eso, al no tener tanto contacto humano como lo tenemos de manera presencial, el uso de esta plataforma, que se me hace bastante ágil, bastante dinámica para los chicos, en la cual nos presenta diferentes temáticas de valores, de derechos humanos, de situaciones cotidianas que a los chicos se les hace muy fácil de entender a través de un tipo de juego de lotería y que con las actividades que se les dejaban, pudimos transformar esa visión que tenían los chicos de la realidad que ahorita se está viviendo. La siguiente, por favor. Como les decía, se plantean una temática, de acuerdo a una ficha, a una lámina de la lotería. De acuerdo a esta lámina se plantean diversos valores en los cuales se manifiestan de manera muy sencilla y muy clara los derechos que los chicos pueden estar, y van a estar bien, que los chicos pueden estar teniendo ahorita un poquito alejados de la realidad porque nos estamos enfrentando a una transformación de la sociedad. Entonces, de acuerdo a esta transformación, se les hacía muy cómodo poderla leer, ya sea en sesión síncrona o en ellos mismos, y trabajar a través de una actividad que les hacía reflexionar sobre su propio estado anímico, sobre sus emociones, sobre su motivación y hasta su proyecto de vida, conceptuando así su propia identidad y su desempeño social. La siguiente, por favor. ¿En qué me basé para establecer el trasfondo del uso de esta plataforma? Bueno, como Manuela decía, el desarrollo o la convivencia social es algo muy importante. Por lo tanto, siempre debe de estar estimulada de valores que se manifiestan en el hogar, pero que los jóvenes y en la escuela y en el contacto común tenemos que empezar a manifestar y tenemos que empezar a reforzar, teniendo o tomando en cuenta así las propias cualidades que tenemos para poder brindar apoyo y poder tender la mano a los demás, teniendo así una mayor calidez humana y un mayor contacto con las situaciones complicadas que nos manejan actualmente. La siguiente, por favor. Ok, esto es lo que nos decía de la explicación teórica, en donde sí el contexto que estamos viviendo nos ayuda
a expresarnos y a desarrollar nuestra personalidad, así como nuestras conductas. Comúnmente, si yo vivo en un ambiente hostil, mi carácter, mi conducta va a ser de esa manera. Por lo tanto, con el uso de esta plataforma, de estas actividades, nos podíamos explayar, tanto docentes como alumnos, en lo que estábamos viviendo, en las situaciones familiares, y podíamos hacer reflexión. Si esas conductas a las que ya me acostumbré por estar encerrado en casa con las personas a mi alrededor y con esa dinámica ya me acostumbré a esa agresión, o la puedo cambiar y modificar a un ambiente más agradable que pueda transformar no solo a mi persona, sino en las que convivo cotidianamente, manifestando así una autorregulación, un autocontrol y una autodirección, marcando así básicamente una nueva dirección a la motivación para estudiar y tratando de reducir, obviamente con esto, sus faltas de entrega de trabajos, su falta de entrada a clase o hasta el pensamiento de deserción escolar. La siguiente, por favor. Aquí presento algunos de los trabajos que los chicos exponían o trabajaban, ya sea en equipos o de manera personal. Se hacía o se tenía que hacer primero una reflexión de qué cualidades, de qué estoy acostumbrado a hacer, de cuáles son mis motivaciones, de cuáles son mis metas a seguir para poder externarlo posteriormente en clase y a partir de ello hacer una explicación. Esta explicación o este externar de lo que trabajaron en las lecturas manifestaba un apoyo de los compañeros porque notaban que no eran los únicos que estaban viviendo, se volvieron más empáticos, hubo un ambiente de respeto, de igualdad y de reconocimiento de todas aquellas cuestiones que estaban tratando de superar los chicos. La siguiente, por favor. Obviamente, dentro de los resultados que vimos, como manifestaba Jung, hay una transformación de lo que ya se estaba viviendo, o si lo que ya se estaba viendo en la clase, con un ambiente a veces un tanto hostil o a veces ya un tanto monotonizado. Y se logró entonces cambiar ese rol o ese pensamiento, mejor dicho, de fundamentos para integrar y demás, para poner una motivación un poco más a todas esas cualidades que los chicos tienen que a veces no se dan cuenta, tomando en cuenta que ellos tienen muchas riquezas, desde la facilidad para el uso de las tecnologías, que ellos las entienden más fácil, que pueden a lo mejor estar más acostumbrados a ellos que nosotros como adultos, que cambiar nosotros de una actividad presencial a una actividad virtual, si nos causó cierta ¿cómo llamarlo? Cierta incomodidad, puesto que no estamos acostumbrados a ellos. A veces muchos ni siquiera nos enfrentamos al trabajo cotidiano con una computadora, por ejemplo. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, nuestros chicos se vieron se me fue la palabra, se fueron más adaptando a este uso de plataformas junto con nosotros. Por lo tanto, una de mis recomendaciones, una propuesta que yo les puedo traer, es el uso de actividades o de estas plataformas lúdicas que nos pueden ayudar al fomento de actividades fáciles de entender con los chicos y que pueden ser muy dinámicas para ellos. La siguiente, por favor. Entonces, con el descubrimiento, termino con esta frase, con el descubrimiento de mi generación, de que los seres humanos pueden tener o pueden alterar sus vidas al alterar las actitudes mentales. Eso nos abre caminos para poder conocerlos más y tratar mejor a los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Anabel por esta exposición. Sin duda, el uso de plataformas virtuales que ayuden al fomento de habilidades socioemocionales, como por ejemplo la que nos presentó Viparama, son básicas en estos momentos para la atención de la comunidad escolar, sobre todo en la parte de la contención de emociones. Muchas gracias, maestra Anabel. Y a continuación, cedo el uso de la palabra a la maestra Beatriz Itzel Alcántara Medina. Ella es de Telebachillerato Comunitario, número 280, Los Arana, en Villa del Carbón. Su tema es retos y resultados socioemocionales en la nueva normalidad. Buenas tardes, maestra Beatriz, adelante. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema, el cual, pues, si bien ya todos conocemos cuáles son o han sido estos retos en esta nueva modalidad, ¿no? Sabemos de antemano que uno de los principales temas y preocupaciones que hemos tenido durante esta pandemia ha sido el desarrollo justamente de habilidades socioemocionales, tanto como docentes como alumnos. Mi tema está enfocado más al desarrollo de habilidades socioemocionales o enfocado con los alumnos, porque nosotros, como lo comentaba mi compañero en un principio, hemos tratado de ser resilientes, hemos tenido capacitaciones, hemos tenido diferentes herramientas que se nos han brindado a nosotros como docentes y que nos han apoyado a ir avanzando. Entonces, a partir de esta falta de desarrollo de habilidades socioemocionales de los alumnos, es que empezamos a implementar estas estrategias. En mi plantel han sido muy funcionales. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema que se presenta? Pues de antemano y principalmente, pues con esta pandemia se va presentando justamente la dificultad que tienen nuestros alumnos en el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Muchas veces en los hogares de nuestros alumnos la comunicación con los padres de familia es deficiente y muchas veces nula. Entonces, esta comunicación que ellos logran tener con su familia, que es el vínculo con el cual van a compartir o van a convivir más en este aislamiento, pues muchas veces se dificulta ese desarrollo de habilidades. Otro problema también que se logra detectar y que la mayoría de nosotros lo vivimos día a día es que las familias están preocupadas ahorita por sobrevivir, por proveer a su familia para pues tener una mejor estabilidad o más bien llegar a una estabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nuestros alumnos muchas veces dejan en segundo o hasta en tercer plano el poder concluir su educación media superior y por lo tanto nos encontramos con un problema muy, muy recurrente en nuestro nivel, que es la deserción escolar. Entonces, a partir de ahí, cuando detectamos esta dificultad del desarrollo de habilidades socioemocionales, pues nos damos cuenta que si no está reforzado el alumno en ese sentido, pues vamos a tener como resultado una deserción escolar. Siguiente, por favor. A partir de esta identificación del problema, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que se empieza a trabajar? Pues empezar a diseñar estrategias que apoyen a los alumnos a ir trabajando con estas habilidades socioemocionales que muchas veces y desafortunadamente no conocen, no saben el término o no están familiarizados con qué es una habilidad socioemocional. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que empezamos a trabajar o qué es lo que se comienza a hacer? Primero, algo que debo dejar muy claro, mis estrategias que he implementado, los materiales los he obtenido de la red de internet buscando. Afortunadamente ahorita tenemos esa ventaja, pues sí, va un paso adelante la tecnología, la información, ya podemos encontrarla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues hacer uso de lo que ya tenemos, porque si bien sí tenemos que planear clases, tenemos que revisar actividades de los alumnos, tenemos muchas actividades que hacer y muchas veces a lo mejor es lo que nos puede detener. Decir, bueno, es que si yo hago alguna actividad extra me va a llevar más tiempo y ya no califico mis actividades, no sé. Entonces, a partir de esta situación que se nos presenta, es lo que
empecé a trabajar, pues primero en mi área de ciencias sociales, con nuestra academia, se diseñó un test de habilidades socioemocionales para obviamente hacer un diagnóstico de la situación de nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué habilidades tienen más desarrolladas, en cuál hay que empezar a trabajar? Y a partir de ese momento, este test, que es lo podemos realizar con apoyo de todo lo de Google Forms, se envía a los alumnos contestan, y a partir de ahí empezamos a trabajar nuestras estadísticas y entonces reconocer y conocer qué habilidades son las que tenemos que trabajar con nuestros alumnos. A partir de ahí, yo busqué una estrategia, busqué una actividad muy sencilla, que es una ruleta interactiva de emociones, la podemos buscar en la web, y entonces a partir de ahí nosotros esta herramienta la podemos utilizar enfocado a lo que nuestros alumnos necesitan, ¿no? Otra herramienta que utilicé es un manual, que justamente ya por nombre, herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia. Obviamente estas actividades pues tenemos que irlas trabajando y adaptando al contexto de nuestros alumnos, pero también es muy importante y cabe mencionar que si bien nosotros ya tuvimos un periodo previo al término de ciclo escolar, en el cual ya empezamos a trabajar en un formato híbrido, en el cual estas actividades se pueden llevar tanto de forma presencial o de manera a distancia, ¿no? Entonces son actividades muy, realmente muy buenas que podemos trabajar desde abajo. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, pues estas son las 3 estrategias que se implementaron, ya las comenté. Siguiente, por favor. Ok, aquí pongo como evidencia y como ejemplo el test de habilidades socioemocionales, en el cual principalmente y detectando en el contexto de mis alumnos, la primera habilidad a desarrollar o que se tiene que trabajar con ellos es la habilidad de autoconocimiento, ¿no? Desafortunadamente, los alumnos no reconocen sus emociones, qué es lo que sienten en primer momento cuando alguien les grita, cuando alguien les llama la atención, qué pasa cuando justamente se viene este aislamiento, ya no conviven con personas. Entonces es ahí cuando detectamos que el autoconocimiento como habilidad socioemocional es la primera habilidad que tenemos que trabajar, y entonces tenemos que buscar justamente con estas herramientas o con estas estrategias o actividades, pues empezar a trabajar y irlos encaminando a que ellos se vayan conociendo, ¿no? Porque pues es la primera parte de este proceso de habilidades socioemocionales. Siguiente, por favor. Ya una vez que se tiene el diagnóstico, pues se trabaja con esta ruleta interactiva, que hay algunas imágenes que les muestro, en las cuales les repito, estas ruletas ustedes las pueden buscar en la web. La ruleta obviamente gira al momento que se le da clic, no es algo en el cual nosotros estemos como manipulando para que el alumno piense que es una pregunta que va directo sobre él, sino que vea que es solamente un juego, que es al azar y que podemos preguntar. Entonces, ¿qué es lo que pasa al principio? En este sentido, sí, los alumnos van a presentar cierta resistencia, porque hablar de emociones no es nada fácil. A veces uno como docente nos cuesta, pues como alumnos es un poquito más complicado. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, aquí lo tenemos en la ruleta, es qué siento cuando. A partir de que nosotros preguntamos qué sientes cuando, entonces alguien te regaña, qué sientes en tu cumpleaños, qué sientes, los alumnos en un principio tardan en contestar, porque no han identificado esas emociones. Pero una vez que se empieza a trabajar con ellos constantemente, ya para ellos es más fácil ir identificando, cuáles son esas emociones, ¿no? Y muchas veces hasta esas sensaciones, ¿no? Hablamos de emociones y de sentimientos, hablando de habilidades emocionales. Entonces, ellos poco a poco se van reconociendo y entonces podemos seguir trabajando otras estrategias. Siguiente, por favor. Como por ejemplo, de este manual que les comentaba, herramientas de soporte socioemocional, pues es mantenerlo, trabajar con ellos, actividades en las cuales nosotros como docentes los vamos guiando, les vamos dando pautas para que ellos se vayan conociendo y posteriormente pues empezamos a ver esos resultados con los alumnos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles estos resultados los resultados que podemos encontrar? Pues el alumno va a presentar una mayor apertura, ¿no? Más participación en las actividades académicas, obviamente. El ánimo pues, se ve reflejado en una participación más activa, en los alumnos más atenta. Y algo igual que pues me gustó mucho fue esta parte del aprovechamiento escolar, del segundo al tercer parcial. Sí hubo un incremento en décimas, obviamente, no puedo hablar de puntos, pero sí de décimas, en la cual pues es gratificante, ¿no? El trabajo que vas haciendo día con ellos, pues que se pueda ver reflejado en este sentido. Y lo mejor de todo, pues que en este semestre, afortunadamente, tuvimos una deserción del 0%, ¿no? Es complicado lograrlo, pero pues sí se logró, ya detectando el problema, obtuvimos este resultado. Y la última, por favor. Y pues, desde mi experiencia del pasado ciclo escolar, pues yo creo, y es un hecho, pues que tenemos que darle mayor importancia al diseño y al trabajo de habilidades socioemocionales, ¿no? Todo este trabajo que se desarrolló en el semestre pasado, cuando ya fue una modalidad híbrida, pues dio resultados, ¿no? Entonces, tomar esto o estas habilidades, pues es un pilar básico para nuestro trabajo académico y pues sobre todo para los alumnos, ¿no? Entonces, es lo que yo creo que hay que trabajar e implementar, es el desarrollo de habilidades socioemocionales y por ende, pues ya tendremos resultados en nuestro académico. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación a la maestra Beatriz Itzel y por presentarnos también y ampliar este tema de la dificultad en el desarrollo de habilidades socioemocionales en los alumnos. Lo mencionaba por falta de comunicación tanto horizontal como vertical y que sin duda puede derivar en el abandono escolar. Muchas gracias, maestra, y gracias por compartirnos también estas 3 estrategias, la aplicación del test de habilidades, la red interactiva y las herramientas de soporte emocional. Muchas gracias. Y si me permiten, a continuación cedería el uso de la palabra al maestro Víctor Hugo Mara Montoya. Él es de la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Santana, Zicatecoyan, y el tema que nos presenta es el diseño de construir experiencia en el modelo híbrido como una posibilidad para construir conocimiento social. Adelante, maestro Víctor Hugo. Muchísimas gracias. ¿Me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor? El primer apartado de esta ponencia, titulado Planteamiento del problema, experiencia, es fundamental para transitar a la planeación híbrida. Hablar de experiencia es hablar de aquellas vivencias que a partir de un ejercicio de narración y reflexión nos permitan un proceso formativo de idas y regresos en relación a aquello vivido que fue significado. Como lo señala La Rosa en 1996, la experiencia es aquella que entraña una salida, una búsqueda a lo desconocido y un posterior encuentro con uno mismo. Creo que este es uno de los temas principales que coloco aquí en esta ponencia.
Y algo importante, al inicio de este modelo de educación a distancia, pues surgieron una serie de planteamientos, como ya mis compañeras que antecedieron, pues también coincidimos en ellos. Algunas de ellas son cómo diseñar secuencias didácticas en esta modalidad a distancia, cuáles eran las plataformas, o cuáles serían las plataformas, recursos, estrategias de enseñanza y aprendizaje en este modelo híbrido. Eso era muy importante, esos planteamientos, y precisamente, lo que comparto en esta ponencia, no trato de dar respuesta a estas mismas, sino que es un ejercicio para visibilizar algunas posibilidades que me permitieron transitar del espacio áulico presencial a la adaptación, diseño, construcción de actividades de enseñanza, de aprendizaje, de manera virtual, con sujetos concretos, en tiempos y espacios también concretos, de manera particular, con alumnos de tercer grado grupo 1 de nuestra escuela preparatoria en un contexto rural. Entonces, esta es una de las apuestas en esta ponencia. La siguiente, por favor. Uno de los planteamientos que comparto en esta ponencia, precisamente, en primer momento, es hacer un ejercicio o preguntarme en qué lugar nos colocamos entre nuestros estudiantes. Y entonces, en un ejercicio horizontal, frente a mis estudiantes, pues yo los coloco como sujetos sociales de experiencia, como estudiantes con quienes también he podido aprender, con estudiantes que también conocen algunas aplicaciones, algunas herramientas que me han ayudado a ir diseñando estas estrategias de enseñanza-aprendizaje. En nuestro contexto rural, uno de las bueno, creo que todos los maestros y maestras, en primer momento en esta educación a distancia, era tener claridad en el trabajo síncrono y asíncrono. Desde ahí, nosotros, en primer momento, ¿qué es el trabajo síncrono y asíncrono? ¿Para qué? Para poder transmitir a nuestros estudiantes en la construcción de actividades de enseñanza-aprendizaje en los tres momentos, en inicio, desarrollo y cierre. Entonces, tener claridad. ¿Por qué? Porque no nos teníamos cara a cara. Entonces, ese fue un gran reto. En primer momento, ¿cuál es el trabajo síncrono? Sabemos que el trabajo síncrono es el trabajo que se realiza en tiempo real con el acompañamiento del docente. Y el trabajo síncrono, pues es el que se realiza los estudiantes en sus propios tiempos y espacios, de manera autónoma, sin el acompañamiento de un docente. Una de las primeras redes sociales que me permitió trabajar a distancia, pues fue WhatsApp. ¿Por qué? WhatsApp, por las dificultades que nosotros encontramos en nuestro propio contexto. ¿Cuáles dificultades? Que coincidíamos con algunos compañeros, problemas de conectividad, incluso en nuestra región, en el municipio de Tlaxcala, en algunas localidades, pues la energía eléctrica a veces no contamos con ella, a veces 1, 2 o 3 días, no más en temporada de lluvia. Entonces, ese fue una primera red social para tener una comunicación e interacción a distancia en este contexto. Para ello, una de las plataformas que fue una herramienta importante fue Classroom. Classroom nos permitió me permitió organizar las actividades, compartir los materiales, compartir algunas otras herramientas, videos, otros recursos que a los propios estudiantes, en tiempos y espacios que ellos tenían, digamos, para realizar esas actividades, podían realizarlo, o sea, en su disponibilidad de sus propios tiempos y espacios. Entonces, ese fue una gran herramienta para nuestro contexto rural, por la complejidad que ya les compartía, la propia particularidad de nuestra región, de nuestras localidades. Algo importante que ya señalábamos y decía, pues para cada uno de nosotros o de los maestros en diferentes regiones del Estado de México, pues puede tener un sentido distinto, aunque son de manera general algunas plataformas en las que coincidimos, pero el sentido, el significado y la utilidad o las ventajas y desventajas pues fueron distintas. Mi como una plataforma para las sesiones virtuales, algo importante que señala en la ponencia. Las conversaciones en WhatsApp, las conversaciones con nuestros estudiantes en WhatsApp, para mí fueron pieza fundamental para reorganizar mis actividades. Un ejemplo, aquí, Denia, alumna de tercer grado grupo 1, decía, las clases virtuales nos ayudan a entender los temas, porque pues todos estábamos con esa incertidumbre en estos tiempos contingentes, no solo en términos de salud, sino precisamente en esos tiempos y espacios que no estaban planeados. Y ello, esto ayudó mucho a nuestros estudiantes. Algunas otras plataformas o aplicaciones, algunas otras aplicaciones y programas, como por ejemplo Mentimeter, Canva, Photoshop y otros más, pues también me ayudó mucho a superar estos grandes retos. Si de por sí el trabajo de manera presencial pues presentábamos dificultades para trabajar de manera colaborativa, creo que estas herramientas como Mentimeter fue una posibilidad para trabajar de manera colaborativa. Y entonces precisamente lo que señalaba Israel, decía, entre todos, con estas plataformas, con Mentimeter, por ejemplo, entre todos nos ayudamos a construir esquemas. Entonces esa fue un gran reto y una gran posibilidad para transitar a lo que es el trabajo colaborativo en la distancia. Siguiente, por favor. Entonces es importante también que nosotros en la teoría tengamos también claridad, y para mí fue algo importante revisar diferentes planes y programas de estudio, propuestas metodológicas. Un ejemplo, sobre todo en esta modalidad virtual, que uno de los fines es que los estudiantes no sean sujetos pasivos, sino que sean sujetos activos y participen de manera colaborativa, como en estas actividades, en estos programas, en estas aplicaciones que ya les compartía, que fue uno de los grandes retos a superar. También señaló y revisaba de manera más minuciosa lo que propone, lo que está presente en la propuesta curricular obligatoria de educación media superior del 2016, que señala la importancia sobre las interacciones educativas significativas entre docentes y estudiantes como un mecanismo precisamente para el aprendizaje y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de las categorías que ya señaló en la ponencia, que tiene que ver con las interacciones sociales, señaló también la teoría sociocultural planteada por Vygotsky, en la que señala el aprendizaje tiene un carácter eminentemente social, ya que se desarrolla a partir de la interacción con otras personas. Entonces, en ambientes distintos, entonces esta es una de las apuestas en esta ponencia. Siguiente, por favor. También no quiero dejar de señalar lo que se propone en el modelo de enseñanza estratégica, que nos plantea precisamente los diferentes tipos de trabajo, las diferentes posibilidades de trabajar de manera colaborativa, en grupos, y sobre todo en esta modalidad a distancia, en este modelo híbrido. Creo que esa es la apuesta del modelo de enseñanza estratégica de educación media superior para este modelo híbrido. Entonces, ahí con las aplicaciones, yo señalaba de manera particular estos ejercicios y construcción de esquemas, lo que es Mentimeter. Entonces, precisamente, esta fue una gran herramienta, y ellos mismos señalaban, ¿no?, los estudiantes. Quiero señalar que en el grupo que yo estuve trabajando de ese grado fueron 21 alumnos, y del total de ellos, 19 pudieron incorporarse a la plataforma de Classroom y a otras herramientas. Aquí es importante señalar lo que son WhatsApp, no dejarlo de seguir utilizando. Las notas son un importante recurso para adquisición de conocimiento y el seguimiento académico. Como bien lo señalaba Nancy, decía, maestro, muchas gracias, con eso me alegró muy tarde, porque mi papá me quiere llevar a volar, aunque sí me gusta ir a desestresarme. A mí me llamaba mucho la atención porque aquí se refleja nuestra propia cultura, sus propias emociones, y entonces estos desafíos a los que nos enfrentamos juntos. Siguiente, por favor.
Finalmente, una de las apuestas que se hace en esta ponencia es, más allá de la linealidad de un formato de planeación institucional o de uso de aplicaciones, lo más importante es la propia experiencia, construida, como ya señalaba, en interacción con diversos sujetos sociales, en este caso, en un contexto rural, y de narrativas que son relevantes para, que dan sentido y significado a nuestro hacer, a nuestra práctica docente. Y todo lo que ya señalaba, pues creo que es importante no dejar a un lado las plataformas que han funcionado en cada uno de los contextos, las notas, los seguimientos académicos, y finalmente, no dejar las conversaciones. Una gran recomendación, porque como se dice en las investigaciones sociales, las conversaciones es oro molido. Son grandes narrativas, grandes, es conocimiento empírico que nos permite transformar nuestra propia experiencia. Y pues esto sería todo. Agradezco mucho su atención de todos. Muchas gracias. Gracias al maestro Víctor Hugo por su participación y la exposición de estas acciones y herramientas para el crecer docente a distancia, con las secuencias didácticas, el uso de redes sociales y en este caso con énfasis en el uso de WhatsApp, en el uso de Google Classroom y desde luego del Meet. Con ello, sin duda, se han propiciado, como decía el maestro, las interacciones con la comunidad escolar. Muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestro quinto participante. Él es del Bachillerato Tecnológico, el maestro Emanuel Augusto Márquez Cano, del CBT número 2, licenciado Carlos Pichardo en Tecámac. El tema es las TICs para favorecer la práctica docente en el modelo híbrido. Recordar que tenemos 10 minutos para la exposición. La campanita suena al minuto 9 para que vayan cerrando su intervención. Muchas gracias. Adelante, maestro Emanuel. Gracias. Buenas tardes. Soy el profesor Emanuel Augusto Márquez Cano. Pertenezco al equipo de trabajo del CBT número 2, licenciado Carlos Pichardo de Tecámac, en la Academia de Ciencias Sociales, impartiendo en el semestre inmediato anterior la asignatura de temas de Ciencias Sociales. Agradezco a nuestras autoridades la invitación para formar parte del presente foro, en el cual abordaré el tema titulado TICs para favorecer la práctica docente en el modelo híbrido. La siguiente, por favor. Desarrollando brevemente los siguientes puntos. Número 1. Necesidad del manejo de las TICs en el modelo híbrido para el logro de aprendizajes y el favorecimiento de la práctica docente. Número 2. Utilidad de las TICs en el modelo híbrido para la atención de problemáticas generadas por las circunstancias actuales. Y número 3. Implementación de TICs, cápsulas informativas, planeación didáctica interactiva y vinculación entre la plataforma digital Google Classroom y el programa Microsoft Excel y sus resultados. La siguiente, por favor. Como todos sabemos, a finales del mes de marzo del año 2020, nuestras autoridades determinaron el cierre de los planteles. Esto con la finalidad de evitar la propagación del virus conocido como COVID-19, lo cual trajo grandes cambios, sobre todo en el proceso educativo, pues estábamos acostumbrados a una educación de tipo presencial, teniendo que modificarla por una educación a distancia, o también conocida como educación virtual. Situación para la cual no estábamos preparados. Sin embargo, nos dimos a la tarea de aprender a manejar diferentes tecnologías de la información y la comunicación, tales como dispositivos, programas, aplicaciones, entre otras cuestiones. Y esto lo conseguimos revisando información en diferentes páginas de Internet, observando videos de tutoriales, llevando a cabo cursos y, por supuesto, las capacitaciones que nos fueron proporcionadas por nuestras autoridades. Siendo que posteriormente, de acuerdo a las circunstancias que se estaban presentando, se determinó la implementación de un modelo híbrido, en el cual se combinan las características de ser tanto presencial como virtual, dándonos la oportunidad de realizar actividades tanto de forma sincrónica como asincrónica. La siguiente, por favor. Con la implementación de este modelo híbrido, surge la necesidad para nosotros como docentes de llevar a cabo una formación continua en el manejo de diferentes tecnologías de la información y la comunicación. Esto con el objetivo de lograr los aprendizajes en nuestros alumnos, pero también de favorecer nuestra práctica docente en diferentes aspectos. La siguiente, por favor. Ok, respecto de la aplicación de diferentes tecnologías de la información y la comunicación que sean innovadoras y que permitan mejorar nuestro trabajo en el modelo híbrido, también podemos decir que tienen como finalidad la generación de secuencias didácticas que resulten atractivas e interesantes para nuestros estudiantes, pero también que logren los aprendizajes y las competencias necesarias, sin dejar de lado, por supuesto, la posibilidad de atender todas esas problemáticas que se están presentando en virtud del contexto actual. Siendo por ello que, entre otras de las TICs que me permitieron realizar mejor mi desempeño, se encuentran la creación de cápsulas informativas, la elaboración de una planeación didáctica interactiva y la vinculación entre la plataforma digital Google Classroom y el programa Microsoft Excel. La siguiente, por favor. Respecto de mi argumentación teórica, coloqué dos posturas que me parecen muy prudentes de acuerdo al tema que estoy desarrollando. La primera de ellas refiere: en este contexto virtual, el medio, la plataforma de Internet y los espacios electrónicos en los que armonizan los alumnos y profesores se convierte en el ambiente, que emula la interacción que tiene lugar en el aula presencial, pues busca la generación de aprendizajes. Y la segunda postura nos dice: la Internet, como medio de comunicación, permite la creación de comunidades virtuales y constituye un medio de comunicación de particular enlace en la sociedad del siglo XXI. Y esta, precisamente, es la base que sustenta todo proceso educativo, por lo que es posible definir un espacio educativo virtual en base a las potencialidades de la tecnología como marco para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La siguiente, por favor. Por contraste a los resultados, tenemos en primer lugar las cápsulas informativas. Estas fueron elaboradas en un editor de video, en mi caso, iMovie, cuyo contenido versaba en darles a conocer a los alumnos determinada información semanal. En este caso, el tema, el aprendizaje esperado, la situación didáctica, las instrucciones de cada una de las actividades que iban a realizar durante la semana, los materiales a utilizar y dónde encontrarlos, el instrumento de evaluación con cada uno de sus parámetros perfectamente descritos y la ponderación de cada uno de ellos. Posteriormente, una breve introducción de nuestro tema semanal, seguido de información que resultara relevante para ellos y, por supuesto, aspectos generales. Esto me trajo muy buenos resultados, toda vez que le permitió a mis alumnos, una mejor gestión de su tiempo, ya que, en virtud del contexto actual, muchos de nuestros alumnos tienen situaciones muy complicadas. Algunos de ellos se ven en la necesidad de laborar, otros de atender a familiares enfermos, entre muchas otras cuestiones. Por lo cual, en ocasiones no pueden ingresar a las sesiones de clase, o en otras no comprenden las actividades que tienen que realizar en la semana, simplemente con la información que nosotros subimos en las plataformas digitales, siendo que de esta manera ellos pueden ingresar en el momento que consideren pertinente y tener un panorama general de todo lo que tienen que realizar en la asignatura en un periodo determinado. La siguiente, por favor. En segundo lugar, tenemos la planeación didáctica interactiva. Esta fue implementada por el plantel en el cual me desempeño y se realiza en la plataforma digital Google Sites. Y no se trata únicamente de digitalizar la planeación, sino de tener nuestras secuencias didácticas, al igual que nuestros materiales y objetos virtuales de aprendizaje, concentrados en una sola página,
Es decir, además de las descripciones de cada una de nuestras actividades, nos da la posibilidad de agregar enlaces, videos, presentaciones, infografías, esquemas, formularios, calendarizaciones, listados, entre muchas otras cuestiones. Pero además, tenemos la posibilidad de compartir esta planeación didáctica interactiva tanto con nuestros estudiantes como con sus padres o tutores, de igual forma obteniendo muy buenos resultados, ya que les permite esa gestión del tiempo que mencioné anteriormente, puesto que ellos pueden revisar todas las actividades que se van a realizar en una asignatura determinada, ya sea de manera semanal, mensual, por parcial e incluso semestral. La siguiente, por favor. Por último, tenemos lo que es la vinculación entre la plataforma digital Google Classroom y el programa Microsoft Excel, toda vez que esta plataforma nos va a dar la posibilidad de descargar cada una de las actividades, o en este caso de las evaluaciones obtenidas por nuestros alumnos en sus actividades, dándonos la posibilidad de llevar un seguimiento puntual y continuo. De igual forma, podemos conocer el trabajo del grupo, su promedio y, por supuesto, detectar a aquellos alumnos que se encuentran en una situación de riesgo para estar en posibilidad de brindarles la atención correspondiente de manera temprana. Pero además, en lo que hace nuestra práctica docente también nos va a favorecer, toda vez que, como muchos de nosotros sabemos, al agregar determinadas fórmulas en una hoja de cálculo en Excel, podemos obtener los resultados, que en este caso corresponderían a las evaluaciones parciales de nuestros estudiantes, dándonos la posibilidad de que nuestro trabajo sea más eficaz. La siguiente, por favor. Siendo por ello que, de acuerdo a mi experiencia previa y su funcionamiento, me permito compartir como propuestas, de acuerdo a lo que ya mencioné, número 1, el uso de cápsulas informativas. Número 2, la implementación de una planeación didáctica interactiva. Y número 3, la vinculación entre la plataforma digital Google Classroom y el programa Microsoft Excel. La siguiente, por favor. Concluyo con lo siguiente. Es innegable la forma en la que la pandemia cambió el proceso educativo, abriendo las puertas a un modelo que requiere el manejo de diferentes tecnologías de la información y la comunicación para poder llevar a cabo nuestra labor como docentes. Cuestión que anteriormente podía ser opcional, hoy se ha vuelto una realidad, que continuará en la misma tesitura, por lo que debemos o tenemos la tarea de estar en la constante búsqueda de herramientas digitales que cubran con nuestras expectativas. Sería todo por mi parte, les agradezco mucho su amable atención y les deseo que tengan una excelente tarde. Agradecemos la intervención del maestro Emanuel Augusto, del Bachillerato Tecnológico, que nos compartió la utilidad de las TICs y su implementación en un modelo híbrido que intenta emular la interacción que se tiene en el aula de manera presencial y de igual manera reconocer la elaboración de sus cápsulas informativas y la propuesta de planeación didáctica interactiva. Muchas gracias, maestro. A continuación, tenemos a nuestro participante número 6 del Bachillerato Comunitario número 28, al maestro Karim, la maestra Karim Sara Guadalupe Medrano, por el tema habilidades post-COVID-19. Adelante. Gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi tema es habilidades post-COVID. Me encantaría saber qué es post, porque llama la atención de que ya pasamos, pero pues desafortunadamente seguimos en este trabajo en contingencia. Entonces, pues es habilidades post-COVID, pero es mientras seguimos con esta situación de COVID. Siguiente, por favor. Pues bueno, antecedentes. El 2020 pues fue un año sin precedentes. No teníamos anteriormente alguna situación así. Recuerdo que cuando fue lo de la influenza, pues estuvimos un tiempo en casa, pero no llegó al punto de que ya llevamos casi 17 meses en contingencia. Tuvimos que cambiar la manera en la cual nosotros dábamos la educación. Entonces, a nivel educativo, se tuvo que cambiar la modalidad presencial en la que estábamos acostumbrados todos los docentes desde que iniciamos la labor desde hace años a una modalidad a distancia, ¿no? Si bien es cierto que aprendimos, fue complicado para algunos, sobre todo aquellos que no nacimos con la tecnología o aquellos maestros que son más grandes, fue una situación que tuvimos que adaptarnos y, como lo decían anteriormente, supimos hacerlo y supimos llevar a cabo la tecnología. Los docentes adquirimos habilidades tecnológicas, los de las palabras Zoom, Meet, iniciar reunión, compartir pantalla, a pesar de que anteriormente no estábamos familiarizados con ellos. Hoy en día puedo jurar que el 90% de los docentes que estamos aquí ya tienen esas habilidades tecnológicas. Sin embargo, tuvimos que adquirir otras habilidades que no teníamos, aunque las teníamos en base a la teoría, no las teníamos como tal desarrolladas. Entonces tuvimos que adquirir otras habilidades que no son precisamente las habilidades tecnológicas. Siguiente, por favor. Voy a hablar un poquito sobre el lugar en donde me desarrollo. Yo me desarrollo en el bachillerato comunitario, como lo comentaron al principio. Los telebachilleratos se crearon en el 2013, son de nueva creación, relativamente estamos apenas, a diferencia de otros subsistemas, nosotros somos pues somos de última creación, ¿no? Los opera el Estado y la DGB, atiende a comunidades con menos de 2.500 habitantes y se desarrolla en comunidades rurales. ¿Por qué hago énfasis en este punto? Porque a pesar de que la pandemia afectó a muchas comunidades, lo decían, a las comunidades rurales afectó en su mayoría. ¿Por qué? Porque por parte de la tecnología hay en comunidades rurales en donde es difícil acceso a la tecnología. Difícil acceso, nosotros, por ejemplo, tenemos internet en casa y tenemos dispositivos electrónicos, 1 o 2. Nuestros alumnos, la gran mayoría al principio tenían un celular, después tenían que estar compartiendo con sus hermanitos, no tenían, a veces tenían que estar buscando señal para poder tener esas habilidades tecnológicas, independientemente de que nosotros aprendiéramos a usar Zoom, Meet, teníamos a veces la pared porque, mi alumno no se conectó. Si bien es cierto, tienen las becas federales que ellos ahorita están teniendo, y en ocasiones yo como docente me acercaba, bueno, tienes la beca para tu recarga. Y si encontrarnos allá fue, bueno, con los alumnos decir, sí, maestra, pero es que mi papá se quedó sin trabajo, mi mamá se quedó sin trabajo. Todas esas situaciones que como docentes no estábamos preparados porque nosotros dábamos las clases, se creó el telebachillerato para llegar a esas comunidades, y cuando vemos la pandemia hay algo que a veces nos impide. Entonces, pues de alguna manera eso es lo que nos impulsó a desarrollar las habilidades socioemocionales, otro tipo de habilidades, porque tuvimos que adaptarnos al contexto de los estudiantes, entender las situaciones, entenderla a ellos, como les comentaba, no es lo mismo nosotros como docentes desde el escritorio tener el internet, a saber que nuestros estudiantes están haciendo un esfuerzo doble, triple, para poder tener acceso a las clases en línea, a las clases virtuales. Entonces tuvimos que desarrollar habilidades socioemocionales como docentes. Siguiente, por favor. Y bueno, el planteamiento del problema. La educación es un derecho de los niños, niñas y jóvenes, independientemente del contexto en el que se desarrollen o el lugar en el que ellos se encuentren. Entonces, se cambió esta modalidad presencial que teníamos desde hace años a una modalidad de línea. Nos trajimos la escuela a la casa, llevamos la escuela a la casa de los alumnos. Entonces, empezamos a desarrollar las habilidades digitales que desconocíamos, lo hicimos de manera adecuada. Si bien es cierto, yo creo que el 90-95% de los docentes que estamos aquí ya las manejamos.
Sin embargo, tuvimos que desarrollar las habilidades socioemocionales que les comentaba. Que depende de los autores, podemos llamarle habilidades blandas a diferencia de las habilidades duras, o como en esta ponencia, el autor que manejo es habilidades para la vida. Que, ojo, conocíamos esas habilidades en la teoría. Estamos en ciencias sociales, yo creo que todos hemos trabajado las dimensiones de construye, autoconocimiento, autorregulación, conciencia social. Las sabemos desde la teoría, pero estas situaciones como la contingencia por el COVID-19 nos hace conocerlas a la práctica. No es lo mismo saber qué es autoconocimiento si realmente yo no me autoconozco, ¿no? La empatía, por ejemplo, no es lo mismo hablar de la empatía como tal autor dice que la empatía, sino aquí vamos a ver la propuesta final es trabajar yo desde la empatía con mis alumnos, con mis compañeros de trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, aquí el término que yo manejo es habilidades para la vida. Como les comento, pueden ser socioemocionales, pueden ser habilidades blandas, depende del autor en el que nosotros nos guiemos. ¿Qué son las habilidades para la vida? Son componentes esenciales para un desarrollo saludable. Necesitamos que nuestros estudiantes, más que sean maquinitas, que sepan todo el conocimiento, que sean seres saludables, ¿no? Vemos, por ejemplo, países de Asia, Japón, Corea, en donde las habilidades duras y las habilidades tecnológicas las tienen muy presentes porque inclusive son potencias mundiales. Pero si preguntas sobre habilidades socioemocionales, esos países les faltan esas habilidades, inclusive son de los países que tienen mayor número de suicidios en jóvenes, adultos, incluso hasta niños. Entonces necesitamos nosotros implementar estas habilidades socioemocionales para un desarrollo saludable de nuestros estudiantes. Estas habilidades pueden mejorar el desempeño académico. Lo decían ayer en alguna ponencia, esto nos ayuda. No digo que sean más que las habilidades, las habilidades duras o que le demos énfasis más a unas u otras, sino que estas ayudan a mejorar las habilidades duras y a mejorar los conocimientos y mejorar el logro académico de nuestros estudiantes. Y esto hace que se promueva el ajuste social positivo. Necesitamos ahorita ajustarnos a las situaciones. No sabemos qué depara el mañana en cuanto a las aulas, en cuanto al COVID, en cuanto a la contingencia. Entonces, estas habilidades permiten que nuestros alumnos puedan hacer ese ajuste social positivo, ajuste a lo que nosotros, a las situaciones que es cambiante. Como comentaba en un principio, es una situación sin precedentes. No tenemos un antes y un después. Entonces, cada día nosotros nos estamos reformando para poder seguir adelante. Siguiente, por favor. Este autor maneja 3 categorías básicas de las habilidades para la vida, que son las sociales e interpersonales, las habilidades cognitivas y las habilidades para el control de emociones. Siguiente. Ok, las habilidades sociales e interpersonales. La primera es la comunicación. Aquí es importante que nosotros como docentes podemos trabajar esa comunicación, tanto en nuestra familia como en nuestro trabajo. Nosotros no podemos transmitirle al adolescente que él tenga una buena comunicación si nosotros no trabajamos una buena comunicación con los demás. Necesitamos una comunicación asertiva. ¿Qué es una comunicación asertiva? Comunicar a la persona correcta en el momento correcto, de la manera correcta, estas emociones. Entonces necesitamos esa comunicación con los demás. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Para poder nosotros poder transmitir eso a los estudiantes. Un estudiante no le puede decir, es que no tienes comunicación con tus compañeros. Ellos a lo mejor observan que nosotros no tenemos buena comunicación entre nosotros. Los adolescentes en esta edad son muy perceptivos, perciben tu estado de ánimo, si estás bien, si estás mal, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos nosotros manejar una buena comunicación y una comunicación asertiva. Y asertiva es mediar el ambiente, lo que yo quiero, lo que quiere el ambiente, y llegar a como sigue el punto, una negociación, ¿no? Habilidades para la negociación. Cuando yo necesito conseguir algo, no va a ser, no importándome los demás, sino estas habilidades de negociación, de a veces me toca ganar, a veces me toca perder, a veces ganamos los dos, pero con esa habilidad de negociación y sobre todo de rechazo. Tampoco, como docentes o con pareja o con amigos, podemos decir que sí a todo. Hay situaciones en las que nos rebasa y es necesario poner límites. También estando poner límites y decir, esto sí, no puedo yo con ello. Que sí, en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a que nos digan que no, ya nos dicen que no, y a lo mejor ya nos ofendemos, ya pensamos que es el más malo. A poner también esos límites. Dice aquí rechazo, pero más bien límites. Confianza en nosotros mismos para poderla desarrollar con nuestros alumnos y que ellos también tengan confianza en ellos mismos. Cooperación, aprender a que así es, el mundo es social y tenemos que trabajar, seamos seres sociales y tenemos que trabajar en cooperación. Y la más importante es empatía. Les comentaba en un principio, a veces para nosotros es, yo tengo el internet, entonces yo espero que todos mis alumnos tengan el internet. Entonces, la empatía es poder ver las circunstancias del otro, no ponerme en los zapatos del otro porque no nos vamos a poner los zapatos, sino en ver las circunstancias de mi alumno, en ver las circunstancias de mi compañero de trabajo, que no está viviendo las mismas circunstancias que yo. Inclusive en un duelo, si yo perdí a un familiar y mi alumno me está diciendo que perdí a un familiar, no es la misma circunstancia porque yo vivo mi duelo desde mi manera. Entonces, es importante la empatía. La empatía no es decir, si a mí ya me pasó, tienes que hacer eso. Eso no es empatía, eso nada más es dar mi experiencia. Empatía es poder saber que el otro alumno, compañero, docente está viviendo una situación que a lo mejor yo aunque haya vivido la misma situación, no la puedo vivir de la misma manera. Siguiente, por favor. El siguiente punto son las habilidades cognitivas, que necesitamos desarrollar la solución de problemas, y eso es matemáticas y ciencias experimentales. Comprensión de Maestra Karim, perdón, la voy a interrumpir, solo recordarle que ya cumplimos con el tiempo, si nos hiciera favor de ir cerrando su presentación. Muchas gracias. Claro que sí. Siguiente. Pues la propuesta, disculpen, es trabajar con los alumnos estas habilidades independientemente de los enfoques teóricos, no solo en nivel teórico, sino en nivel práctico. Es decir, aprender nosotros las habilidades socioemocionales para poder nosotros transmitir. Sé que Construye que nos da muchas herramientas, entonces podemos trabajar esas herramientas, pero es importante que primero nosotros y luego los alumnos. Gracias. Muchas gracias, maestra Karim, y una disculpa por la interrupción. Gracias por habernos compartido esta parte del desarrollo de habilidades para la vida en las 3 categorías que usted presentó, las sociales, interpersonales, las cognitivas y el control de emociones. Muchas gracias, maestra, por su intervención. Y damos paso ahora a nuestra participante número 7, es la maestra Yaxchel González Navarro, del plantel Chicoloapan, del CECITEM. Ella nos presentará el tema manejo de las TICs en el modelo híbrido. Adelante, maestra, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la distinción de poder estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, como ya mencionaron, el tema que voy a platicar con ustedes es el manejo de las TICs en el modelo híbrido. Mi nombre es Yaxchel González Navarro y bueno, imparto la materia de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores en CECITEM Chicoloapan. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nosotros podemos contextualizar un poquito la problemática en la que estamos inmersos, ¿verdad? El SARS-CoV-2 fue causante del COVID-19 y esto da como resultado una pandemia. Eso arroja a la luz muchos problemas sociales, económicos, culturales, políticos, que han tenido un impacto muy fuerte en el ámbito educativo. Sin embargo, la UNESCO, como algunas instituciones internacionales, pues recomiendan el uso de programas de aprendizaje a distancia. Esto con el objetivo de minimizar los contagios y también de minimizar el rezago que se pudiera estar generando. Si me lleva con la siguiente. En nuestro país,
hemos tratado el problema desde diferentes puntos de vista. Las autoridades a nivel federal, estatal y local nos han brindado estrategias a través de algunas plataformas con ciertas capacitaciones a través de conferencias, a través de streamings, esto con el objetivo de generar condiciones favorables para los alumnos y fomentar las certificaciones en el uso de estas herramientas, para que nosotros podamos precisamente desarrollar estas habilidades digitales que en este momento pues, nos están siendo muy útiles. La siguiente, por favor. Nosotros estamos implementando la metodología del aula invertida, o Flipped Classroom, que fue utilizada en Estados Unidos principalmente. Este método de enseñanza se implementa bajo ciertas condiciones. En este caso, para la pandemia, pues nos es muy útil, ya que viene a cambiar un sistema tradicional para un sistema de aprendizaje a distancia y virtual. Esta metodología pone al alumno en el centro de su propio aprendizaje. Se convierte en un instrumento que los atrae, les gusta, porque ya son ciudadanos digitales y por lo tanto están muy ambientados a trabajar en este tipo de plataformas. Favorece la diversidad en el aula virtual, incorporando los diferentes estilos de aprendizaje. Y bueno, el aprendizaje se vuelve significativo, más profundo y perdurable en el tiempo. Nos ayuda a desarrollar competencias tanto individuales como de trabajo colaborativo a distancia. Por lo tanto, el alumno se ve muy motivado, ya que tiene el termómetro de sus calificaciones y de su avance personal. Entonces, eso lo ayuda precisamente a ir mejorando. La siguiente, por favor. Nosotros en el sistema Psicoloapan obtuvimos algunos resultados al estar implementando precisamente esta metodología. Hemos obtenido resultados positivos y también negativos, que también vale la pena resaltar para poderlos identificar y resolverlos en su momento. Parte de los resultados positivos, nosotros observamos la participación en clases virtuales, la entrega de actividades, la disminución en la deserción escolar y el incremento en el promedio con respecto al ciclo anterior que cuando se impartió nuestra materia. Estos dos últimos quiero hacer mención que sí fueron sorpresivos para nosotros, ya que pensamos que por los cambios estos indicadores se iban a ver afectados de manera negativa, pero no, fueron muy positivos. En los resultados negativos nosotros encontramos alumnos sin conectividad, problemas económicos para poder acceder a Internet, problemas de salud en los familiares y en los mismos alumnos, lo cual dificulta el cumplimiento de las tareas, problemas socioemocionales tanto en los alumnos y también, por qué no decirlo, en el personal, ¿no? En nosotros mismos debido al confinamiento. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos aquí una propuesta de lo que nosotros realizamos. Aquí en las imágenes se puede ver cómo enfatizamos el uso precisamente de estas plataformas virtuales, específicamente Google for Education, en donde tenemos bastantes herramientas que pusimos a disposición de los alumnos. El colegio nos hace llegar, ¿verdad?, algunas cuentas institucionales en las cuales, bueno, tenemos una gama de elementos que están a nuestra disposición y de los alumnos para poder trabajar. Aquí en la propuesta yo voy a mencionar pues, algunos ejemplos de cómo estuvimos implementándola. Primero es seguir utilizando como complemento de las clases presenciales, en el momento que las condiciones sean pertinentes, esta metodología de aula invertida. Continuar y fomentar la capacitación precisamente de los profesores en el uso de las TICs, promover las certificaciones en diversas plataformas como Teams, como Google, y bueno, de alguna manera ir pues implementando más elementos. Por ejemplo, en Google Drive nos ha servido para archivar y organizar la información generada por grupos y materias. El calendario de Google para programar de forma oportuna las sesiones virtuales y actividades con grupos de profesores y alumnos, incluso con padres de familia. Los formularios nos han servido como una herramienta para evaluación diagnóstica y sumativa, incluso como parte de una estrategia de comprensión lectora. Los documentos de Google nos han eficientado el trabajo colaborativo al incluir a los alumnos como editores y trabajar de forma sincrónica. Los sites nos sirven para concentrar información con una página web en la cual los alumnos pueden acceder en cualquier momento para destacar material, consultar links, videos, etc. Los grupos nos sirven para mantener comunicación con alumnos y compañeros de trabajo. La plataforma de YouTube ha sido muy buena como herramienta visual, ya que podemos generar listas de reproducción, compartir canales, contenido que vayamos generando. El correo institucional es nuestra base de comunicación, tanto con compañeros de trabajo, los mismos profesores, y con los alumnos incluso de forma masiva. Las hojas de cálculo permiten concentraciones importantes de información, filtrar esa información, platicarla, analizarla, y de ahí, bueno, tomar decisiones en los propios aprendizajes. Las presentaciones ayudan para las exposiciones virtuales, tanto de alumnos como de profesores. El Google Classroom nos ha sido la base, precisamente para implementar todas estas herramientas. Nos da la posibilidad de organizar, asignar en el momento que se deben de realizar las actividades, cuándo se tienen que entregar, compartir elementos visuales, auditivos, organizar la información que nos están enviando, ordenarla para los alumnos, incluso retroalimentarla de manera personal, pero también de manera grupal, hacer notificaciones, estar al tanto precisamente del avance que tienen los alumnos. Con Google Meet podemos realizar obviamente nuestras clases, nuestras videoconferencias con un número importante de alumnos, permite la interacción ordenada de los participantes, genera explicaciones, podemos compartir pantallas, tipos de documentos, videos, y de ahí van a generar diálogo, debate, conocer opiniones, algunos otros elementos, ¿no? Ese contacto humano lo podemos nosotros ir de alguna manera teniendo con esta herramienta. Y finalmente, nosotros sabemos que los alumnos no todos tienen conectividad, no todos tienen el acceso en todo momento a estas herramientas, entonces también utilizamos algunas redes sociales como Facebook, Messenger, para estar en comunicación con esos alumnos que tienen alguna problemática de conectividad o incluso alguna situación económica y que no les permite en todo momento estar en contacto. Las aplicaciones nos han sido muy útiles porque también tenemos el pulso de esa comunicación directa con los alumnos, incluso con padres de familia, sobre todo en la labor que de repente hacemos como tutores y que, bueno, es muy gratificante, ¿no? Estar en contacto con estos compañeros. Y la siguiente, por favor. Bueno, pues yo agradezco mucho la atención que ustedes me han brindado y bueno, pues esta es nuestra propuesta que hemos aplicado y que nos ha sido muy útil, nos ha arrojado muchos buenos beneficios y pues me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, maestra Yaxel, por habernos compartido esta iniciativa de fomentar el aula invertida con énfasis en el uso de plataformas educativas como la G Suite de Google, sin dejar, desde luego, a un lado las redes sociales, sobre todo para aquellos alumnos con problemas de conectividad. Muchas gracias, maestra. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la maestra Gabriela Santana Nieto. Ella es del CBT de UEMAC de Santo Tomás de los Plátanos. El tema es las tecnologías, el modelo híbrido y las ciencias sociales. Adelante, maestra Gabriela.
Buenas tardes. Agradezco la invitación a este foro de experiencias exitosas del tema de ciencias sociales. Bien, compañeros, pues voy a iniciar con un pequeño abstract de lo que estaremos hablando en esta ponencia, que es el modelo híbrido, la falta de conectividad, las diferentes estrategias para abordar los contenidos, el contexto carente de servicios de comunicación, la carencia de equipos multimedia, el dominio de las TICs por medio de estudiantes y docentes y la creación de cuadernillos. Al iniciar esta ponencia, pues no me resta más que decir, como ya lo comentaron los compañeros anteriormente, que dado el COVID-19, la situación de esta pandemia, pues nos dimos a la tarea de manera conjunta en el CBT Huema con los docentes de buscar algunas estrategias para batir este rezago educativo. ¿Cuáles fueron estas estrategias? Pues poner en marcha la planeación híbrida. Aquí partiendo desde su importancia, ¿qué importancia tiene esta planeación tanto para nosotros como para nuestros alumnos? Especificando también los componentes, qué elementos la componen, cuáles son sus objetivos, qué competencias vamos a trabajar y sobre todo valorar el momento de la evaluación, pero también dándoles a conocer a nuestros alumnos cómo se va a evaluar en estos dos tipos de actividades asíncronas y sincrónicas. Aquí el uso de la tecnología fue la fuente principal para tener comunicación y estar en contacto con los alumnos en este tipo de enseñanza a distancia. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el planteamiento del problema o la problemática a la que nos enfrentamos fue la falta de dispositivos electrónicos en las y en los estudiantes para promover el aprendizaje a distancia, las fallas de luz eléctrica, internet y uso de datos por ser una zona rural, la ausencia de alumnado sin conectividad en plataforma Meet y Classroom, y la carencia de recursos económicos para uso de datos, impresión de documentos y recursos materiales. Aquí, pues, más que nada nos encontramos con esa problemática con los alumnos, ya que bastantes de ellos, si pudiera decir que la mayoría, no contaban con un teléfono celular propio, una computadora, una laptop, tableta, para poder hacer sus actividades, e inclusive, pues, no eran un solo hijo de familia, sino que tenían más hermanos y tenían que buscar las estrategias para poder realizar sus actividades de escuela. Entonces, esta fue una de las problemáticas. Las fallas de luz eléctrica, por ser una zona rural, tenemos muchas fallas eléctricas. Aquí, una lluvia pequeña y ya se fue la luz, o hay veces que, sin pensarlo, se va la luz inmediatamente y a veces tarda todo el día o un buen rato. La ausencia de alumnado en conectividad para la plataforma de Meet y Classroom fue con la situación anterior que ya mencioné, la falta de dispositivos. Aquí, pues, me doy a la tarea de mencionar de un grupo, tenemos un grupo, 32, 33 alumnos, se integraban 6, 8, 11 alumnos. ¿Por qué? Por el mismo motivo. Entonces, sí, tuvimos mucha ausencia en clases de sesiones de Meet por la carencia de electricidad o de algún dispositivo. Y sobre todo aquí afectó mucho la economía. Muchos de los padres de familia trabajan fuera de la comunidad y pues fueron despedidos o muchos tenían negocios y tuvieron que cerrar pues por la pandemia. Entonces aquí ya no tenían un ingreso a casa de recurso económico y esto fue también una parte importante para que los alumnos no estuvieran a lo mejor al día con las sesiones. ¿Cuáles son aquí el tratamiento que le dimos o la solución? Una posible solución, porque no al 100%. La creación de cuadernillos de trabajo impresos y digitales. Aquí, de manera conjunta entre la zona escolar, compañeros de la zona, se llegó al acuerdo de que se realizaran cuadernillos de trabajo impresos y digitales. Digitales se les compartían a aquellos alumnos que a lo mejor estaban en una zona alejada de la comunidad y no podían estar, pues, o no contaban con internet, pero pues ya por medio de plataforma o de WhatsApp, ellos realizaban su trabajo. Las clases presenciales, en plataforma Meet, también fue una solución para algunos. El uso de plataforma Classroom. Aquí en la plataforma Classroom se les compartía a los alumnos el trabajo semanal. Los días viernes se les enviaba su trabajo de la siguiente semana con las actividades a realizar y se les compartía el material que iban a utilizar para esas actividades, inclusive videos, PDFs, lo que fuera necesario, lo que encontramos nosotros como docentes, para que ellos no se quedaran sin realizar esa actividad y sobre todo que fueran al día. El uso de aplicaciones como Canva, PowerPoint, Prezi y Google fueron más de uso para nosotros como docentes, porque por medio de estas aplicaciones, nosotros compartíamos la sesión Meet a los estudiantes para no hacerla de una manera aburrida, sino que buscamos una dinámica, e inclusive se les compartían algunos videos. A lo mejor ahorita es un claro ejemplo, ¿no? Mi presentación son puras letras y pues muchos de nosotros necesitamos algo animado, el dibujito o algo que nos motive, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con los alumnos. Aquí en el campo de temas, en la asignatura de temas de ciencias sociales, tenía una temática donde tenían que hacer los alumnos un video virtual, es un video virtual. Aquí ellos escogieron uno de los principales colaboradores de la Independencia de México y representaban a estos personajes por medio de algún video. Aquí se les dio a elegir, muchos utilizaron pues la plataforma Canva, otros utilizaron la aplicación de TikTok, que es muy conocida hasta el momento, ¿no? Nosotros lo usamos para hacer a lo mejor algún video, o ya por nuestros adolescentes, alumnos, familia, andamos realizando videos, pero también podemos sacarle provecho a esta plataforma, porque esta aplicación, nos ha ayudado bastante, ya que ellos tienen la idea y surgen demasiadas más estrategias para poder realizar sus actividades. Entonces, aquí fue de gran motivación esta plataforma. Las visitas domiciliarias, aquí los orientadores y directivos realizaban esas visitas a las casas de los docentes, de los alumnos que no estaban de manera constante enviando algún trabajo. Se veía en qué situación se encontraban y inclusive se les mandaba el material con los compañeros para que ellos estuvieran al día con las actividades y no tuvieran un rezago educativo. Se llevó a cabo un seguimiento semanal, que era un semáforo. En este semáforo nos dábamos cuenta que alumnos tenían algún atraso en actividades en las asignaturas, ya que manejamos 3 colores. El color verde era el alumno que iba frecuentemente bien en sus actividades, entraba a sesión Meet, entregaba actividades en Classroom o cuadernillo. El color amarillo era el que a veces sí, a veces no entregaba, y el color rojo, el que definitivamente no entregaba nada. Y a estos alumnos de color rojo eran los que los docentes, y teníamos la tarea de brindarle atención. Aquí es donde entran las asesorías y tutorías. Cada docente tenía algunos tutorados, alumnos, en donde tenía la responsabilidad el docente de llamarle y verificar pues en qué situación se encontraba, ¿no? Por qué motivo no había entrado a sesión, por qué motivo no entregó el trabajo, cuál era su situación, a lo mejor inclusive económica, familiar, etcétera. Y aquí pues algo que nos ayudó bastante para nosotros en el CBT Huema fueron el regreso a clases presenciales. Nosotros regresamos en el mes de mayo, se atendió al grupo en 2, se dividió en A
en el grupo A y en el grupo B. Siguiente, por favor. Aquí, como dice María Guadalupe Camacho Zúñiga, la mediación es el punto que no solo implica usar un entorno virtual y guiar a los estudiantes, sino que requiere que el docente realice múltiples funciones para asegurar la calidad y eficacia de los entornos virtuales de aprendizaje. Aquí no solamente te doy el tema y tú ves, sino que ve qué resultados, qué aprendizaje tiene el alumno. Siguiente, por favor. Los resultados. Aquí el dominio del uso de las TICs por docentes y estudiantes fue favorecido gracias a los cursos que nos brindaron en plataforma, y nosotros pues las pusimos en marcha con nuestros estudiantes. Los cuadernillos de trabajo impresos y digitales nos ayudaron bastante, ya que los alumnos que tenían rezago educativo se podían poner al corriente y batimos este rezago. Las clases en plataforma Meet y Classroom, pues no digo que al 100% nos ayudaron, pero sí de alguna forma. Aquí la aplicación que más nos ayudó fue la aplicación de WhatsApp, porque teníamos grupos con los alumnos en donde nosotros les compartimos materiales y actividades. Las visitas domiciliarias, como ya lo mencioné, fue un factor importante también, las clases presenciales, y gracias a estas visitas domiciliarias y las clases presenciales pudimos terminar nuestro ciclo de escuela con una matrícula del 100% y con aprobación al 100%. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, para concluir, los docentes debemos estar a la vanguardia con las nuevas tecnologías para poder brindar el apoyo pertinente a los estudiantes, buscando las estrategias necesarias para implementar la enseñanza-aprendizaje y tener un trabajo constante y pertinente. Aquí, pues nosotros como docentes, esta sería nuestra propuesta, y pues estar a la vanguardia más que nada. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias por compartirnos su experiencia a través de esta presentación. Reconocemos el trabajo y el esfuerzo que se realiza a diario para, como usted lo mencionó en su presentación, llevar a cabo múltiples actividades que permitan asegurar la calidad a través del uso de las TICs, de los cuadernillos de trabajo, de visitas domiciliarias, de clases virtuales, entre otras más. Muchas gracias y felicidades, maestra. Si me permiten, cedo el uso de la palabra a nuestra última ponente en esta ocasión. Es la maestra Jessica Jacqueline Gutiérrez Hernández. Ella pertenece al Colegio de Bachilleres del Estado de México, plantel 44 Tlalmanalco, con el tema uso de las redes sociales para facilitar aprendizajes significativos y colaboración en los estudiantes de educación media superior. Buenas tardes, maestra, adelante. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. La intención de esta propuesta es dar únicamente la ilustración de un uso de las redes sociales para generar aprendizajes significativos y colaborativos en nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Como ya lo han recalcado varios de los ponentes, existe un contexto muy adverso, pero principalmente en este último semestre lo que yo tuve que afrontar fue la falta de motivación y vinculación entre mis estudiantes. Esto me llevó a replantearme nuevamente las siguientes preguntas: ¿qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar? Mis respuestas a qué enseñar es lo esencial, lo fundamental, aquello que permita multidisciplinaridad, transversalidad. ¿Cómo enseñar? A través del modelo de aula invertida, que ya igualmente se ha expuesto. ¿Y para qué enseñar? Para que mis alumnos desarrollen las actitudes, aptitudes y habilidades que les permitan tener una mejor calidad de vida. Siguiente, por favor. ¿Esto cómo se logra? A través de enfocarnos a nuestra labor, en generar aprendizajes significativos. Los aprendizajes significativos se dan cuando nuestro estudiante vincula su información previa, habilidades previas, con las nuevas. ¿Por medio de qué? De una significancia psicológica. ¿Cómo y de qué forma vamos a lograr que el alumno le dé significancia psicológica a lo que está aprendiendo? A través de lo que le interesa. Siguiente, por favor. Dependerá de cada uno de los subsistemas, pero podemos englobar a nuestros alumnos dentro de la etapa de desarrollo de la adolescencia. Los adolescentes actualmente tienen un interés muy, muy claro: las redes sociales. A raíz de la pandemia, aún más, se ha identificado que han aumentado los usuarios en todas las redes, dígase Facebook, Instagram, TikTok, entre otras. ¿Qué pasa aquí? Que los adolescentes, sobre todo esta generación Z, está utilizando las redes sociales para redefinirse, vincularse, más allá, inclusive, de lo que hace de forma social. Entonces, ellos están muy, muy identificados a lo que son las redes sociales, construyen ahí su autoestima, su personalidad, empiezan a saber cómo resolver o tienen ahí sus primeros conflictos intrapersonales. ¿Qué nos va a permitir esto? Darnos una ventana hacia qué puede dar un gran significado a sus aprendizajes. Siguiente, por favor. Así que un ejemplo de cómo vincular las redes sociales para dar significancia y trabajar colaborativamente es este pequeño proyecto que yo desarrollé en este semestre que concluye, que es una actividad integradora de todos los temas vistos durante el semestre. La asignatura que yo imparto es orientación educativa. Dos de los temas fundamentales es la sexualidad responsable y la cultura de la paz. Si bien son temas que a veces inclusive mencionárselos al alumno ya dice, como que no, eso no me gusta, no lo voy a hacer. Yo se los redefiní en 3. Por un noviazgo más chido, ni una herida más, y los hijos no son cosas de niños. Esto ya cambia. Inclusive ese pequeño y fino detalle de cambiar los temas a una perspectiva más de interés va a hacer que el alumno se vincule. Se aplica el modelo de aula invertida en el sentido de que primero se le da al alumno materiales, ya lo han explicado anteriormente, la importancia de tener materiales innovadores, vistosos, que llaman la atención de los alumnos, videos, artículos, páginas interactivas, donde ellos van a ser los principales actores de su aprendizaje, a su ritmo, a su tiempo, en su momento, previo a la clase. La clase se da a través de las plataformas como Meet, Zoom, que si lo pasamos este mismo modelo a ya en un futuro al presencial a distancia, lo que se hace a través de Meet sería en el aula formal física, pero en este caso, pues es como hemos estado trabajando. ¿Qué se le solicitó al alumno? Un protocolo que nos diera la eficiencia de su proyecto y en clase poderlo discutir, analizar, retroalimentar, ver cómo estaba haciendo el trabajo colaborativo entre los integrantes de cada uno de los equipos que estaban desarrollando cada quien su proyecto, porque esa material de campaña publicitaria, que en este caso fueron videos, podcasts, carteles, infografías, testimoniales, etcétera, se tenía que publicar en redes sociales. Claro está, primero se revisaba el material que fuera apto para su postulación y siempre con el seguimiento puntual mío. Siguiente, por favor. Los resultados de esta actividad, entonces, ¿en qué consisten? En que el alumno está ejercitando su transversalidad totalmente y su multidisciplinaridad de todas las habilidades que ya ha aprendido. Llegar a este punto de publicar con sustento, con el conocimiento, implica que estamos retomando habilidades de informática, habilidades de comunicación, artes inclusive, pero el gran hito que hace que esto se vuelva motivacional para el alumno es que ellos están eligiendo el tema, la modalidad, la forma, el tiempo. Entonces yo no sé qué sea eso por el cual mi alumno quiera trabajarlo de tal forma, pero él se está comprometiendo.
no está siendo impositivo y lo está haciendo a su ritmo, a su tiempo. Así que la gran mayoría lo culminó, inclusive tenía alumnos que no tenían por qué entregar el proyecto y estaban igualados, pero se sumaron. E inclusive hicieron que se sumaran alumnos que no habían tenido mayor contacto. A inicios de la pandemia, yo trataba de comunicarme con mis alumnos a través de correos, llamadas, mensajes, y no había gran respuesta. Cuando yo empecé a utilizar Messenger para generar grupos, equipos de trabajo, veo y soy testigo de qué tanto se conectan, cómo están vinculándose. Es muy práctico, hay reacciones, comportamiento, digas, todo. Entonces, a mí me queda muy bien claro que Facebook es una de las redes que nos podría ayudar mucho en la comunicabilidad y para retransmitir estos trabajos. En la evaluación, aquí empieza lo interesante y bonito de esto. Pasamos de que el alumno conozca el tema, lo analice, a que lo empiece a enseñar. ¿Por qué? Ellos publican su material, su campaña en este caso, y dos criterios fundamentales de la rúbrica de evaluación es qué tanto impacto está teniendo tu trabajo socialmente. Tener la capacidad para responder dudas, críticas de su trabajo. Todos y cada uno de los miembros debía publicarlo, etiquetándome, claro, para dar su seguimiento, más el hashtag COBAEM, para que inclusive supieran que su trabajo puede ser visto y vinculado a una comunidad educativa. Muchos lo ponen trabajo, tarea, chalala, y eso también está siendo visto por los padres de familia, los amigos, los vecinos, y ellos se dan cuenta de que todo lo que están aprendiendo, porque esto implica varios conocimientos de varias materias, está siendo observado, está siendo retroalimentado por sus pares, por su comunidad. Y ellos empiezan a saber que son y pueden ser un agente de cambio a través de las redes sociales, el correcto uso de las redes sociales. Y entonces eso que a veces nos da tanto miedo, que es, me van a evidenciar, voy a acabar en un meme, voy a hacer, se puede volver positivo y puede generar aprendizajes significativos, porque ahí está la significancia. Yo estoy haciendo un trabajo, estoy aprendiendo, estoy analizando, estoy completando, estoy utilizando mis habilidades digitales, estoy buscando la mejor plataforma para trabajar, y lo están viendo. Y fue muy satisfactorio para mis alumnos cuando ellos se dieron cuenta de que había quienes los felicitaban, había quienes les decían, oye, muchas gracias por compartir esta información de este tema que es fundamental, y eso ya les mueve emocionalmente. ¿Cuál es el resultado de esto? Que más del 90% de los alumnos están entregando su trabajo, están entregando trabajos de calidad, está existiendo un reconocimiento, una motivación a seguir aprendiendo más de forma autónoma, porque la gran parte de este trabajo fue total y completamente autónomo, y entienden que sus profesores somos sus facilitadores. Así que no hay que tener miedo a las redes, hay que usarlas, hay que usar todo lo que ella nos propone, la reacción de las comparticiones, la capacidad de publicación, el impacto que tienen para generar aprendizajes significativos colaborativos. En lo colaborativo también nos permite hacer la autoevaluación. Trabajo, también lo retroalimentaron y se hizo un excelente ambiente de aprendizaje. Siguiente, por favor. Concluyo con la siguiente frase. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia. Y nosotros somos los magos. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención a la maestra Jessica Jacqueline y sobre todo rescatar esta parte del fomento de los aprendizajes significativos y colaborativos en las redes sociales con el uso de diferentes estrategias como la que usted mencionaba hace un momento, el uso de las rúbricas. Muchas gracias, maestra, por esta participación y pues una vez concluida la participación de nuestros 9 ponentes, quisiera a continuación ceder el uso de la palabra a la licenciada Patricia Antonio Contreras. Ella es directora del plantel 20 Chapa de Mota del Colegio de Bachilleres del Estado de México, quien presentará, insisto, la relatoría de este foro de planeación híbrida en media superior del campo disciplinar en ciencias sociales. Adelante, maestra, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Es indudable que la contingencia sanitaria ha venido a modificar las actividades de muchos sectores. Uno de ellos es el educativo. Por ello, las autoridades escolares han impulsado diversas acciones que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Como ejemplo, tenemos este foro virtual, Planeación Didáctica Híbrida de Educación Media Superior, del campo disciplinar de las ciencias sociales, en la que se han compartido 9 ponencias, todas ellas a partir de la experiencia exitosa de docentes de los diferentes subsistemas educativos estatales. Este foro del campo de las ciencias sociales, las aportaciones docentes han resaltado la importancia que las tecnologías de la información y comunicación han tenido durante el aprendizaje a distancia y ahora con el modelo híbrido a implementarse durante el próximo ciclo escolar. En algunas ponencias se reconoció a las TICs como herramientas potenciales para acceder, crear, compartir y transmitir conocimientos de forma libre y transparente. Esto en una sociedad abierta en la que se interactúa de manera cotidiana, dado que el acceso a la información está al alcance de todos a través de diversas herramientas y recursos digitales que permiten hacer la sesión atractiva, visual y auditivamente, favoreciendo que el estudiante reciba información utilizando sus diferentes sentidos. Sobresalió también el tema de la planeación híbrida, los beneficios tanto para docentes y estudiantes, sus componentes, sus objetivos y competencias, priorizando la valoración de los distintos momentos de la evaluación, además del uso de la tecnología como fuente principal para la comunicación y el contacto con alumnos o padres de familia durante la enseñanza a distancia. Está demostrado que la situación actual motivó a todos los actores del sector educativo a aprender y reaprender nuevas estrategias. Además de perder el miedo a la tecnología, nos han llevado a utilizar y aplicar términos como Drive, Zoom, Meet, Webinar y acciones como compartir pantalla o iniciar una reunión que anterior a la pandemia eran desconocidas, pero que hoy forman parte de nuestras actividades escolares básicas. Este espacio de aportaciones en el que convergieron docentes de distintos contextos sociales y educativos se enriqueció con las metodologías, herramientas, aplicaciones, programas y recursos tecnológicos compartidos, orientados al desarrollo de secuencias didácticas, en el que se destaca la importancia de la teoría sociocultural planteada por Vygotsky como una oportunidad para la adquisición de los aprendizajes en interacción con otros sujetos sociales. Se propuso seguir tomando el uso de plataformas como Classroom y Meet para la construcción de actividades de enseñanza-aprendizaje, además de utilizar las redes sociales como propuesta para el trabajo de manera síncrona o asíncrona. En este contexto, y con la finalidad de contar con información disponible en cualquier momento, tanto para el alumnado como para los padres de familia o tutores, se propuso también el uso y creación de videos informativos, la implementación de una planeación didáctica interactiva, así como la vinculación entre la plataforma digital Google Classroom y el programa Microsoft Excel. Se coincidió en este campo de las ciencias sociales en que la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación favoreció a los estudiantes su participación en clases virtuales, la disminución del abandono escolar y el incremento del promedio de aprovechamiento con respecto al ciclo escolar anterior. Sin embargo, es innegable que todos enfrentamos a diferentes retos, que se van desde atender a los alumnos sin conectividad o con problemas económicos para poder acceder a Internet, con problemas de salud de familiares y en los mismos alumnos, por mencionar los más comunes. Para afrontar estos desafíos, se propuso seguir utilizando como complemento del modelo híbrido el modelo de aula invertida, además de fomentar la capacitación de los profesores en el uso de las TICs, impulsar las certificaciones en diferentes plataformas como Teams, Google for Education, entre otros.
Sumado a la incorporación de herramientas tecnológicas a la práctica educativa, se plantea la realización de proyectos integradores a través del uso de las redes sociales, principalmente Facebook, a partir de las cuales los estudiantes pueden desarrollar destrezas como el dominio de las TICs, la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, además de habilidades psicosociales como el liderazgo, la asertividad, la toma de decisiones y la resolución de conflictos, lo que les posibilita a ejercer su papel como agentes de cambio social, favoreciendo así su motivación al aprendizaje autónomo, centrado y colaborativo. Además del reto de reinventarnos y transformar la práctica pedagógica, se explicó que otra de las áreas que requiere especial atención en la práctica diaria es el manejo de las habilidades socioemocionales, por lo que en este foro se ha reconocido el trastorno emocional de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-19, que se ha ocasionado en todo el mundo, manifestándose a través de emociones tales como la ansiedad, la frustración, el optimismo, la esperanza, u otras, entre las que la solidaridad o la resiliencia han dado fortaleza para superar esta crisis emocional, con la que se ha dejado al descubierto que los valores y la educación que recibimos desde el hogar se reafirman en las escuelas, con el objetivo de transformar y formar a nuestros jóvenes. Asimismo, brindarles una amplia visión para enfrentar los retos de la vida diaria, recalcando que lo que observamos y lo que pensamos tiene que ver con lo que aprendemos y cómo lo aprendemos. En este sentido, se formuló la propuesta de incorporar al currículo actividades de desarrollo humano y habilidades socioemocionales reconocidas como herramientas para enfrentar de manera asertiva cada dificultad personal y profesional, así como la oportunidad de explorar el mundo virtual con la plataforma Vivarama Global o técnicas grupales presenciales. Esto según las adaptaciones contextuales de cada plantel escolar. Siendo esta área un pilar y el eje del trabajo académico en las instituciones, se reafirma la necesidad de que el trabajo socioemocional tenga el mismo impacto que el trabajo académico, para potenciar así el desarrollo integral de nuestro alumnado. De esta manera, y reconociendo las enriquecedoras aportaciones de los docentes que representan a los subsistemas estatales de bachillerato general, CONALEP, CECITEM, bachillerato tecnológico, telebachillerato comunitario y nuestra gran institución COBAEM, que está celebrando su 25 aniversario, se dio por concluida la presentación de las ponencias del foro virtual, la alineación didáctica híbrida de educación media superior del campo disciplinar de las ciencias sociales. Es cuanto. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Patricia Antonio Contreras por la rectoría de ponencias de este foro. En atención al mérito de su valiosa participación y con la venia del doctor Israel Gerónimo López, subsecretario de Educación Media Superior, así como de las autoridades que hoy nos acompañan, efectuaremos la entrega virtual de reconocimientos a los 9 ponentes de este foro, permitiéndome para ello dar lectura al contenido del documento. La Secretaría de Educación del Estado de México, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y de la Dirección General de Fortalecimiento Académico de Educación Media Superior, otorga reconocimiento por su destacada participación como ponente en el foro virtual Planeación Didáctica Híbrida en el campo disciplinar de Ciencias Sociales a Israel Ixcoatl Rodríguez Rodríguez, a Anabel García Arroyo, a Beatriz Itzel Alcántara Miranda, a Víctor Hugo Mara Montoya, a Manuel Augusto Márquez Caro, a Javín Sara Guadalupe Rojas Medrano, a Yaxchel González Navarro, a Gabriela Santana Nieto y a Jessica Jacqueline Gutiérrez Hernández. A todas y todos ustedes, muchas felicidades. Les reiteramos que los reconocimientos en medio físico se harán llegar a través de sus respectivos subsistemas. Para concluir con este foro, con la representación del maestro Alberto Peredo Jiménez, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de México, escucharemos el mensaje de agradecimiento y despedida por parte del licenciado Juan Carlos Santillana Pastrana, director académico del COAN. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Finalmente, quiero en primer término agradecer al subsecretario de Educación Media Superior, al doctor Israel Gerónimo López, por la realización de este foro virtual, la alineación didáctica híbrida de Educación Media Superior del campo disciplinar de las ciencias sociales, en el que se han compartido, como ya hemos visto, 9 ponencias y que todas ellas recogen las experiencias exitosas de docentes de los diferentes subsistemas de Educación Media Superior del Estado de México. En este foro hemos observado la importancia que las tecnologías de la información y la comunicación han tenido durante el aprendizaje a distancia y que ahora tendrán en el modelo híbrido. Los docentes, como agentes de cambio permanente, han sido capaces, como ya lo hemos visto, de adaptarse rápidamente, en un tiempo récord, diría yo, a las nuevas condiciones derivadas del aislamiento social y han podido innovar para estar cerca siempre de nuestros estudiantes. En este espacio se han presentado docentes de distintos contextos sociales y educativos que, de acuerdo a sus condiciones, a su propio contexto y al acceso que tienen a las tecnologías, han realizado un trabajo siempre digno de reconocer, novedoso y comprometido. Estoy seguro que este trabajo habrá de abonar a la planeación académica de otros docentes que nos estuvieron sintonizando el día de hoy para hacer posible una educación de calidad. Finalmente, deseo reconocer el trabajo y las aportaciones no solo de los maestros que hoy estuvieron aquí, sino de todos aquellos que diariamente trabajan con dedicación para hacer posible una educación a distancia y próximamente con mayor énfasis en un modelo híbrido que permita atender las necesidades académicas, pero también las necesidades psicosociales de nuestros estudiantes. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia y por su participación, y también un reconocimiento al maestro Héctor Ulises Castro Gonzaga. Muchas gracias y buenas tardes a todos.